Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy tiene el honor de recibir al doctor César Castellanos Araujo, alguien que ya ustedes han visto en ocasiones anteriores. Es un profesional multidisciplinario en cuanto a lo que tiene que ver con la salud mental. Tiene posgrado en neuropsicología, tiene maestría en terapia familiar y sexualidad humana y tiene un doctorado en psicología y neurociencia. Él es miembro fundador y director del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada, mejor conocido por su IDECIT. IDECIT, ya cuando se habla de él, pues se está hablando de una institución que tiene que ver justamente con todo lo que es la psicología y la neurociencia. Es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Planificación Estratégica en VIH-Sida, un tema que también es sumamente interesante para la República Dominicana porque se habla mucho del crecimiento o propagación de este virus. Es docente, entre otras cosas, porque son muchas. Y con él vamos a hablar diferentes temas. Tenemos que hablar obviamente de violencia, pero él me ha sorprendido con algo que es una sorpresa para mí por la calidad de lo que está haciendo. Y es un libro que yo le voy a hablar de él ahora, o sea, en cuanto a su presentación, pero mientras tanto vamos a darle la bienvenida, porque él dirá, ¿y a qué he venido? Buenas tardes, hermano. ¿Cómo anda todo? Está todo muy bien, gracias, muy bien. Contento de estar aquí de nuevo con toda la audiencia de Portada Digital. Yo en una ocasión te pregunté que cómo tú mantenías como ese equilibrio, como esa armonía, porque a veces pasa de un momento muy proactivo y entonces cuando te vas a entregar al trabajo, como que logra la pausa. Nadie casi, que no es un profesional como de esas áreas, de las tuyas. Bueno, gracias por el cumplido. Básicamente, creo que uno debe enfocarse en cada momento, en el momento. Es decir, en general la ansiedad es la respuesta a un futuro que todavía no ha llegado. Okay. Y la depresión es la respuesta a un pasado que no va a volver. ¿Y el presente entonces? Entonces, cuando uno está en el presente, viviendo el momento. Es decir, hace 10 minutos estaba metido en un tránsito muy pesado y tenía que responder acorde a ese momento. Pero ahora estoy sentado en un set muy agradable, con gente agradable y lo estoy disfrutando en este momento. Me imagino que los televidentes dirán, ah, sí, es muy fácil porque oye lo que él es. Entonces, a mí me gustaría lograr eso, pero no puedo manejar, dice la gente generalmente. Sí. ¿Alguna técnica? No hay una técnica. Hay un proceso de crecimiento personal que hay que lograr. Pero esto no tiene que ver con una técnica. Obviamente sí, hay técnicas, pero las técnicas son consecuencia del crecimiento, no al revés. Es decir, es como decir, bueno, ¿hay alguna técnica para no hundirse en el agua? Bueno, primero tienes que aprender a flotar, a nadar, a perderle el miedo al agua. Entonces luego te podemos enseñar técnicas para flotar en el agua. Pero lo importante es que, y esto tiene mucho que ver con el tema de la descomposición social, ¿verdad? Que estamos viviendo, ¿no? Que exactamente, que en parte uno de sus salidas es la violencia urbana. Tiene mucho que ver con que aprendamos a, como decía anteriormente, a ir procesando cada momento en su momento.
No hay posibilidad de operar sobre cosas que no han ocurrido. Y cuando una persona está muy ansiosa, regularmente pasa la mayor parte de su tiempo y la mayor parte de su energía emocional está concentrada en algo que no ha llegado, pero que ya se imagina en su mente que va a llegar y está respondiendo a algo que no ha ocurrido y que probablemente no ocurra. Pero bien. Y mucha gente pasa tiempo respondiendo a cosas que jamás van a pasar. Lo que sí va a ocurrir es la puesta en circulación de el síndrome de Zeus, mirada psicológica y neuropsicológica del narcisismo. Pero lo que me llamó la atención más fuerte es como este concepto, comparado con lo que viene detrás, como título del libro, deterioro cognitivo de Donald Trump. Explícame esta idea, ¿cómo te surge? Creo que algo como magnífico, pero como de mucha actualidad, con mucha visión. Sí, bueno, nace de las observaciones de un ojo entrenado, observando a una persona pública, obviamente, que además de pública nos da mucha información, porque es una persona que diariamente está en la palestra, pero además dando información sobre sí y sobre sus pensamientos. Por tanto, nos ofrece una especie de radiografía constante de qué está pasando con él y con su manera de operar. Y bueno, no es secreto para nadie que es una persona que ha contribuido a inquietar, vamos a decir así, el planeta en muchos aspectos. Y entonces uno de esos aspectos que queremos analizar en esta obra que sale pronto, en las próximas semanas a la luz, a ser poder adquirido por quien lo desee, uno de esos aspectos es un estilo de personalidad, unos rasgos de personalidad claramente definidos, muy marcados, que conocemos como narcisismo, y complicado, o muy, muy complicado, porque paralelamente y concomitantemente está ocurriendo un deterioro cognitivo propio de un déficit muy probablemente vascular asociado a su edad. Correcto. De eso vamos a ampliar un poquito, a profundizar un poquito más, pero primero empezar por lo que yo entiendo que es la base, la plataforma, el síndrome de Zeus. Y es Zeus como referente de Donald Trump. Okay. O sea, ¿qué tipo de comparación tuviste en ellos? ¿Y quién es Zeus para los televidentes? Bueno, Zeus es la excusa para poder hablar del personaje, porque Zeus fue un dios griego, es un dios de la mitología, ¿verdad? Cuyas características de personalidad eran muy definidas alrededor de, en primer lugar, una alta impulsividad. O sea, era una persona, Zeus era una persona que era reactiva. O sea, que no pensaba mucho sus actos, sino que actuaba sin pensar, era impulsivo, era brusco. Número 2, Zeus era una persona que le gustaba ser siempre la noticia. Era el primer plano de todo el panteón de dioses griegos. Él no toleraba que nadie le hiciera sombra, vamos a decirlo así. Era un sujeto que tenía una necesidad muy grande de ser el que esté siempre en primera plana. Además, Zeus utilizaba a las mujeres. ¿Cómo así? ¿Cómo lo utilizaba? O sea, sexualmente. Sexualmente, las usaba como instrumento para ganar más visibilidad. No solamente que no respetaba edades, pero tampoco rangos
ni nada. Pero la más agraciada, la más... eso La eran más de él. joven, la más niña, la más vistosa. Pero además, no permitía que ningún otro hombre se acercara a una mujer que él tenía en la lista. Y además de eso, era altamente destructivo. Zeus mataba a quien se le atravesara en el camino, sencillamente porque, bueno, porque estaba en el camino, porque le obstaculizaba. ¿Mía o de nadie? Le obstaculizaba su objetivo. Zeus no era una persona de muchos amigos, pero sí era una persona con objetivos claros de poder, ¿no? Él vivía para el poder, para conformar poder. Bueno, viendo un poco las actuaciones del señor Donald Trump, se me ocurre inmediatamente, de repente me di cuenta que tenía muchas semejanzas con Zeus y decidí que iba a nombrar esto el síndrome de Zeus, ¿no? Porque muchas personas me preguntaban sobre por qué yo no hablaba sobre ese personaje, o sea, sobre lo que estaba pasando. Pero en realidad... Con un enfoque netamente clínico. Sí, en realidad no tengo el mayor interés de escribir sobre política, ni mucho menos. Pero sino, sí tenemos que hablar de este tipo de personalidad cuando supuesto, llega al poder. Exactamente. De hecho, tenemos en el libro un capítulo solo para eso. Exacto. Cómo el poder y este tipo de personalidades, cuando se encuentran, pueden generar situaciones muy desafiantes para, bueno, en primer lugar, para los gobernados, pero en segundo lugar, para, en este caso, porque se trata de la primera potencia mundial, pues entonces para el mundo. Porque bueno, si esto hubiera ocurrido en un país pequeño del este asiático, pues probablemente las repercusiones sean menores, pero estamos hablando de la primera potencia militar y económica del mundo. Entonces, y que está apostando a su fortalecimiento y que está apostando a arropar todo lo que es el continente latinoamericano para entonces se vea ese predominio geopolítico y no dejar pasar, como bien tú decías ahorita, lo que sería en estos momentos China y Rusia. Sí, porque incluso el comportamiento... Te metí en política. Sí, pero bueno, está bien. El comportamiento geopolítico no solamente obedece a la búsqueda de recursos, también obedece en algunos casos, como algunos países que no tienen muchos recursos, pero interesan porque no quiero que el otro se meta. Exactamente. Entonces, lo cual probablemente no es ajeno a ninguna potencia, pero de lo que estamos hablando es de la forma como se está llevando a cabo. O sea, es una manera impulsiva, es una manera brusca, que rompe las reglas, que rompe las normas, que no le importan las reglas, que lo manifiesta de forma pública y que no tiene mayores reparos en pues avasallar donde haya que avasallar con tal de conseguir sus objetivos. Pero como esto, repito, no es ajeno a ninguna digamos, figura de gran poder geopolítico en el mundo, en general eso es esos son los resabios del colonialismo europeo y del expansionismo. Y eso siempre ha existido y probablemente siempre va a existir. Sin embargo, de lo que estamos hablando es de una forma de ejercer ese poder que está a todas luces fuera del contexto actual, o sea, que no responde al contexto actual, no es así como se hacen las cosas hoy día. Perfecto. Además de narcisismo, deterioro cognitivo, ¿esos son trastornos de personalidad? No, en el caso... O además de narcisismo, deterioro cognitivo, ¿qué trastorno de personalidad proyecta este personaje que uno podría decir en el análisis clínico es real? Cuando nos estamos refiriendo a la personalidad, nos estamos refiriendo a esos rasgos narcisistas.
que asumimos, como se dice en la clínica, son premórbidos, o sea, esa es su personalidad de fábrica, o sea, obviamente tampoco Su es construcción. sí, tampoco es de fábrica, obedece a una historia personal, a una crianza, A una construcción, a una diríamos. familia, exactamente, un padre altamente racista, que el mensaje que le dijo siempre de niño fue: los débiles no sirven para nada, hay que ser el más fuerte siempre. Entonces ese mensaje, junto con muchas otras cosas, no es la idea ahora hacer una biografía del personaje, sino entender que sí hubo una construcción de una personalidad que genera fragilidad muy grande, y esa fragilidad se compensa con el narcisismo. De hecho, y escúchame que te interrumpa, en la biografía de Trump habla el padre y había un hermano mayor que era piloto y que era una persona que realmente prometía como por su comportamiento muy centrado, pero el papá no lo quería porque entendía lo que tú bien dices, ese no servía para nada. El final de ese hermano de Trump fue algo catastrófico, pero no es el tema. Lo que sí es que destruye el hermano mayor, incluso hubo una hija de ese señor que tú bien conocerás, que es psicóloga y neurocientista, y ella escribió un libro. Correcto. Y sobre entonces, su tío. Sobre su tío. Claro. Entonces, ese tío fue reforzándose con el aplastamiento de la otra personalidad, se podría decir, del hermano, y él subiendo. De hecho, no es tampoco la propuesta que estamos haciendo no es necesariamente algo pionero, o sea, ya en el año 2023 se publica una obra donde 27 psiquiatras analizan a la personalidad de Donald Trump. Sí, pero en el caso tuyo es totalmente pionero, es totalmente innovador y yo sé que en la medida en que se vaya dando a conocer, la gente va a tener sed. Nosotros estamos agregando un componente. Porque acuérdate que así como se aplastó el hermano con esos, se aplastan otros, políticamente hablando. Correcto. Entonces yo quiero saber quién gobierna en tal sitio, cómo gobierna y qué, bueno, te voy a meter en política. Eso es como un modelo de la ultraderecha. Pero sigue, agarra lo tuyo. Nosotros estamos agregando un componente que es el componente precisamente que mencionas, que es el deterioro cognitivo. Y cuando decimos el deterioro cognitivo, a lo que nos estamos refiriendo es a que el proceso de funcionamiento mental de este personaje, de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, acusa una serie de signos que sugieren que tiene un inicio de demencia. Y esa demencia la conocemos desde la perspectiva neuropsicológica y neurológica como una demencia frontotemporal. ¿Qué es esto? Bueno, que probablemente la vascularización, o sea, la llegada de sangre con oxígeno fresco a las áreas frontales, acá adelante de su cerebro, han comenzado a fallar. Y al fallar, esto es relativamente común en personas de la edad de este personaje, y además de personas que han tenido poco cuidado de su salud en términos físicos, como es precisamente la situación. Y entonces lo que se ve en términos del comportamiento cuando alguien tiene demencia frontotemporal, en sus fases iniciales es una cierta, en primer lugar, una cierta incapacidad para controlar sus impulsos. En segundo lugar, una incapacidad para inhibirse en términos de expresar cosas que no tiene que expresar. O sea, habla de más, dice cosas de más. Tercer lugar, es una persona que se va volviendo socialmente impropio.
dice cosas que no debe decir, insulta a gente que no debe insultar, no se comporta acorde al entorno. Y no se arrepiente después de. Puede que lo note, pero muchas veces no se da cuenta de por qué eso es tan grave. O sea, pierde la capacidad de valorar socialmente cuán graves pueden ser sus comportamientos. Correcto. Para lograr la radiografía, la definición del personaje, ese análisis clínico que tú haces, que será el libro, ¿de qué técnicas o metodología de la psicología y de la neurociencia se agarra? Sí. Vamos a concluir con eso para irnos al próximo segmento. Claro que sí. Desde luego, en primer lugar estamos haciendo uso de una técnica periodística que es la recopilación de todas las publicaciones que se han hecho alrededor de sus declaraciones, la forma como públicamente se ha comportado a veces con algunos periodistas, incluso insultándoles en público, pero también decisiones que han sido tomadas luego de haber dicho precisamente lo contrario, luego declaraciones de sus asesores tratando de traducir lo que dijo. Se queda dormido constantemente en las reuniones, un signo también que nos habla. Y cuando despierta en reuniones muy importantes, por ejemplo, reuniones con todas las compañías petroleras, se quedó dormido. Recientemente. Y cuando se despertó, se paró en la ventana a ver el salón de baile y a hablar sobre eso. O sea, no sabía dónde estaba. Luego lo hizo esta semana también en otra reunión pública, entre las cámaras, se quedó dormido y cuando despertó empezó a hablar de China y estaban hablando de otro tema. Perfecto. Está perdiendo la capacidad de orientarse. Está viviendo en un mundo que ya no es el real por momentos. Y esto probablemente, entonces, desde el punto de vista clínico, pensamos que va a ir en franco deterioro. Perfecto. Y que a la vuelta de unos meses va a estar completamente inhabilitado. Perfecto. Vamos a pausar y entonces cuando retornemos de nuevo con nuestro invitado, el doctor César Castellanos, docente con doctorado en psicología y neurociencia, además de fundador del IDECIT. Copnama, cada historia comienza contigo, nuestro socio, porque eres el centro de nuestra cooperativa. Todo lo que hacemos nace de tu confianza y tu esfuerzo. Tu bienestar nos inspira. Tu crecimiento es nuestra meta. Y juntos seguimos construyendo futuro. Porque aquí el socio es el corazón de todo lo que hacemos. Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Bien, continuamos con el doctor César Castellanos y estamos hablando de el libro que va a sacar próximamente, El síndrome de Zeus, mirada psicológica y neuropsicológica del narcisismo, deterioro cognitivo de Donald Trump. Bien, ¿qué peligro? Ya vivimos en una aldea para lo global, lo internacional, para lo local. Significa que un personaje con estas características asuma el poder político de una nación y sobre todo
cómo va queriendo echar tentáculos con personajes similares. Por ejemplo, vimos lo que sucedió con Argentina y Milei, donde Milei está perdido y el presidente de los Estados Unidos dice: le voy a dar 20.000 millones de dólares porque tiene que ganar. Después ha intervenido en otros países y justamente, bueno, en esta semana acaba de obtener la presidencia en Costa Rica Laura Fernández, que también viene por la misma línea política y con rasgos de, ¿cómo le diría más? ¿Psicológico o psico...? Sí, son psicológicos, son Psicológico. rasgos psicológicos. Igual pasó en Honduras recientemente, donde además se intervino de forma directa con financiamiento en Chile, etc. Pero en todo caso, yo quisiera volver a decir esto, es que eso siempre se ha hecho, pero no solamente lo hace una potencia, lo hacen todas, eso es parte de la forma como operan las potencias. Lo que es llamativo en este caso es la forma desencarnada, impulsiva, abrupta, asocial, no ponderada, no diplomática de hacer las cosas. Y eso, aunque es característico de la personalidad narcisista, lo que agrava el caso es el hecho del deterioro mental que está teniendo, que hace que esos rasgos se desaten de forma incontrolable, o sea, que se vaya... Patológica. Sí, cómo no, se va convirtiendo, y de hecho no tengo la menor duda de que debe ser así, se está convirtiendo en un problema hasta para los suyos. Claro, claro. ¿Ya? Porque se hace inmanejable totalmente. Porque se está haciendo totalmente inmanejable. Esto, cuando lo miramos a nivel, digamos, menos grandilocuente que el presidente de una nación, sino que esto lo observamos cotidianamente en muchas personas. Es básicamente, ves el abuelo que está poniéndose terco, que se pone fresco en la calle con las muchachas, que dice chistes inapropiados en la fiesta, que se queda dormido viendo el juego de pelota, que es el viejo que se ha vuelto, que no quiere que le muevan nada de los sitios porque pone a pelear, porque le cambiaron una cosa de lugar y de otra. Pero bueno, cuando eso tú le sumas dos componentes, que es una personalidad antes de este proceso de deterioro, una personalidad altamente narcisista, y le sumas mucho poder, el riesgo es inminente para la humanidad en este caso, porque estamos hablando del presidente de la potencia militar y económica más grande del mundo. Cuando se te ocurre la idea, ¿en qué tipo de público tú pensaste? Bueno, inicialmente... Porque como análisis clínico es un análisis muy riguroso, muy bien ponderado, pero diríamos con una conceptualidad específica, fuerte. Sí, inicialmente esto comenzó como unos escritos para los estudiantes de psicología y de neurociencia. Y durante unos meses discutimos ese caso, en clase, simplemente como un ejercicio. Pero poco a poco fue cogiendo cuerpo, porque uno de estos escritos llegaron a manos de otras personas y me dijeron, no, pero esto hay que profundizarlo un poco más. Y luego algunos colegas comenzaron a dialogar conmigo sobre el caso y le fueron sacando también punta, ¿no? De hecho, son personas que han tenido la gentileza, además de revisar el escrito completo ya, luego de estar listo. Y entonces, poco a poco, se fue convirtiendo en un escrito que no era solo para profesionales de la salud mental, sino que además comenzamos a incluir una narrativa, una manera de explicar los conceptos que permitiese que otras personas simplemente interesadas en la temática, sin ser profesionales, pudieran entender
fácilmente lo que allí se está planteando. Es decir, no tenemos exclusivamente una profundidad conceptual técnica, sino que además estamos incluyendo explicaciones muy sencillas, ejemplos cotidianos que permitan que las personas comprendan los conceptos que estamos tratando de transmitir. Repito, no es un libro de política, no es un libro de diplomacia o de geopolítica, ni tampoco es una biografía del personaje, es la observación clínica del comportamiento de una persona pública y a partir de ahí estamos infiriendo una serie de situaciones sobre su estado mental. Correcto. Yo pienso que hemos adelantado mucho y valoro bastante el aporte que estás haciendo y yo sé que sobre todo los estudiantes y los profesionales de las áreas pues lo van a tomar como un libro de cabecera. Que así sea. Porque este análisis te obliga a entrar en definiciones profundas de cómo, aunque tú tomas un caso, una personalidad específica, pues eso, como decía, se convierte en numeroso y entonces la gente va pensando en quién le va a estar dirigiendo los mensajes, de hacia dónde llevar el país, la visión y de qué manera. Vamos a dejarlo ahí. Ya dijiste que en las próximas semanas la gente tendrá la oportunidad de conocer este libro. Nosotros incluso te hemos robado más de la cuenta sobre él, sobre el libro, porque me voy a meter al tema que originalmente te invité a tratar, que es como una especie de visión psicosocial de la salud mental del pueblo dominicano, la violencia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hay como una degradación social que se manifiesta a través de la violencia? Y cómo se sorprende uno con tantos casos diversos, diferentes, y cómo ha cambiado, ha vuelto como a una forma del pasado, a cometerse crímenes como más descarnados, más espantosos, incluyendo el cuchillo, el machete, la sangre, o sea, sí. Eso, ¿qué es lo que está pasando? Se tiran de un octavo, de un 10º piso, aparecen asesinados, apuñaladas en Río, amarrados, los feminicidios que van casi 10 en un mes y pico de este 2026. Todo esto. Sí. Bueno, tal como dices, hay que mirarlo de forma integral, ¿verdad? Esto no es solamente un tema psicológico, pero también es psicológico. No solamente es un tema familiar, pero también es un tema familiar. No solamente es algo comunitario, pero también hay que mirarlo desde ahí. No solamente es un tema legal, pero también hay que mirar esa arista. No es solamente un tema judicial en términos de la represión policial o de lo que tiene que ver con la disuasión del crimen a través de el quehacer de los cuerpos policiales, pero también va por ahí. Pero también hay que mirar los aspectos que tienen que ver con cómo se ha destejido la sociedad dominicana. En el sistema. Sí. Cuando digo destejido, a lo que me refiero es que la carencia de espacios creadores de salud mental. Voy a explicarme un poco. Cuando hablamos de salud mental, regularmente las personas figuran en su mente que estamos hablando de
precisamente lo contrario de la salud mental. Cuando decimos salud mental, la gente piensa suicidio, depresión, ansiedad, divorcios, consumo de drogas. Bueno, pero eso no es salud mental, esas son enfermedades mentales. Exacto. La salud mental es otra cosa. La salud mental es ocio, recreación, familia sana, parejas felices, niños que van a su escuela, que tienen lugares donde jugar, jóvenes que tienen cancha deportiva, academias de arte, academias de música. Eso es salud mental. ¿Y a quién le Perdón, y voy con eso. Salud mental no es un tema solamente de un ministerio de salud. La salud mental es una de las resultantes de un proyecto de país, donde incluyes acceso a agua, acceso a energía eléctrica, servicios públicos de buena calidad, transporte, viabilidad, salarios decentes, incluyes buena seguridad social, incluyes un montón de elementos que entonces permiten que luego tú puedas disfrutar de estar ahí, de estar aquí, de estar vivo, de bienestar, bienestar, alegría. Exacto. Entonces eso junto con otras cosas, como por ejemplo, ayudar a que las familias tengan herramientas para precisamente construir salud mental, o sea, herramientas para vivir bien, que no tiene necesariamente nada que ver con vivir de manera costosa, sino dinero. Vivir bien tiene mucho más que ver con ser capaz de compartir con la familia, reunirse con la familia, estar bien con sus hijos, tener una pareja con la cual te lleves bien y puedas construir tu futuro. Es decir, el buen vivir tiene que ver con poder cultivar esos valores que permiten que una sociedad funcione alrededor del bienestar. Entonces, la dificultad para el buen vivir nos ha venido con lo que estamos llamando una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria. Es decir, la era moderna, que comienza con la revolución industrial, la era moderna trae consigo una forma de vivir distinta a la que traía la humanidad antes. Y esa forma de vivir es alrededor de la producción. Entonces, la producción se va convirtiendo en el eje central de la vida. Es decir, yo tengo que estar aquí, para estar bien tengo que producir más. Y esa forma de vivir alrededor de la producción va dejando de lado otros elementos necesarios para el buen vivir. Eso tiene que ver con lo que, y me meto a la geopolítica, con lo que se está hablando, con un cambio de era, con un cambio de época. Claro que sí. Y no, el hecho de que nosotros desde nuestro planteamiento no estemos abordando los elementos geopolíticos, es más que todo por respeto a quienes saben de eso, pero todo está relacionado, o sea, no hay nada más político que tratar de que la gente viva bien. No sé, es el objetivo, es el ideal de la política. Bueno, debería serlo. Pero no se aplica. Ya, entonces, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, las dificultades mentales, en un contexto donde haya un buen vivir, serían una minoría muy pequeña que tienen que ver con problemas de nacimiento, con problemas neurológicos, psiquiátricos, pero eso no va a pasar de un 1, un 2% de la población. Cuando a esto le agregamos las condicionantes sociales, de mal vivir, desempleo, desigualdad socioeconómica, pobreza, gente que tiene que sobrevivir para poder, ¿verdad?, estar día a día luchando por su familia. Cuando a esto le agregamos patrones
modelos y patrones, héroes negativos, antivalores, ¿no? Constantemente siendo expuestos en las redes sociales, bombardeados, como si fueran verdaderos ejemplos a seguir, ¿verdad? Y a esto le sumamos una serie de cosas, como por ejemplo, facilidad de acceder a armas de fuego, microtráfico de drogas, falta de participación social en las comunidades alrededor de proyectos de bienestar, como pueden ser, como los fueron en una época, por ejemplo, los clubes deportivos, como lo fueron en una época a lo mejor los clubes de arte o de lectura, y esto es sustituido en las comunidades por básicamente la información que transcurre por las redes sociales, donde ya la gente no lee, sino que lee un titular de Instagram o se entera en TikTok de lo que está pasando, porque ya no lee. En cualquiera de las plataformas digitales. Entonces, eso hace que se vaya empobreciendo el razonamiento. O sea, el razonamiento a nivel mundial, esto ya no es un fenómeno local, se ha ido empobreciendo. De hecho, hay estudios que muestran que está habiendo reducción de la masa cerebral, sí, porque los jóvenes ya no leen, ya no analizan, porque ahora tenemos el fenómeno de la inteligencia artificial también. Entonces los jóvenes no analizan, no desarrollan pensamiento. Desde que hay que analizar, dice, vámonos a la inteligencia artificial. Sí, ya, señor. Para que analice el vámonos al ChatGPT y le ponemos esto y va. Entonces, todo eso está empobreciendo el tejido cerebral de la gente. Cuando a eso tú le agregas, entonces, comunidades donde la violencia es parte de la vida cotidiana, o sea, donde niños y niñas son criados en entornos violentos, pero además de que son criados en entornos violentos y con patrones violentos de crianza, están expuestos a violencia social, o sea, donde la policía abusa con violencia de la gente, donde hay violencia sonora, donde hay violencia económica, donde hay entonces, dentro de todo eso, poco está pasando. Dejémoslo ahí. El doctor César Castellanos, pausamos y en breve retornamos ya para la parte final de Portada Digital con las recomendaciones, y yo espero que ustedes hayan agarrado gran parte de lo expuesto por nuestro invitado. Con leche La Vaquita hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor.
Bien, ya estamos en la recta final de Portada Digital con nuestro invitado, el doctor César Castellanos. Ya ha habido una exposición básicamente de dos temas. El primero que aborda el libro que próximamente tendrá el pueblo dominicano en sus manos, escrito por él, y que se llama El síndrome de Zeus, mirada psicológica y neuropsicológica del narcisismo, deterioro cognitivo de Donald Trump. Luego pasamos a un enfoque socio o psicosocial de lo que es la violencia y de lo que estamos viendo día a día a través de las redes, pero escuchando, y ya nos está salpicando cada vez más cerca la sangre que está habiendo de una manera desgarradora en nuestra sociedad. Ahora, la pregunta final, construir salud mental, tú hacías referencia a eso, pero causas, raíces, responsable, porque siempre se piensa o en el gobierno o se piensa en alguna institución que no va a resolver de manera solitaria la situación, como no la voy a resolver yo de manera también individual. Es correcto, no va a haber una solución individual, aunque los aportes individuales cuentan mucho. Claro. Solo que eso no basta para que cambie la situación. Ahora, de cara a pensar en el futuro y en soluciones y en construir un contexto más vivible para todos y todas, es importante decir que situaciones como la violencia no van a encontrar salida por una sola medida, ¿no? Esto, yo creo que es muy importante que podamos superar el estilo efectista, ¿no? O sea, esto de vamos a hacer un operativo y vamos a... Bueno, está bien, eso es importante siempre y cuando esto esté en el marco de un plan mucho más general. Y que no sea clientelar. Y que no sea solamente para vistosidad, vamos a decirlo así. Entonces, ese puede ser una medida dentro de muchas otras. Por ejemplo, el Banco Mundial, hace ya unos 4 o 5 años, publicó un interesante compendio de investigaciones que ellos mismos habían financiado en distintos países sobre el tema de la violencia. Y una de las cosas que, y esto está disponible en internet de manera gratuita, una de las cosas que se evidencia en las publicaciones que hizo el Banco Mundial en su momento, es que cuestiones como, por ejemplo, trabajar con las parejas antes de que tengan hijos, sobre cómo van a criar esos hijos, predijo 15 años después una reducción hasta de un 30% en la violencia de esos sectores. Pero elementos como disponer de estructuras en las comunidades donde los habitantes de la comunidad formaran parte de las soluciones construidas desde la misma comunidad, no desde fuera ayudarles a que puedan darle la forma que ellos en cada comunidad tengan para resolver el problema en el marco obviamente de la ley. También predijo bastante la mejoría de los indicadores de violencia en algunas comunidades. Inclusive aspectos como iluminar las calles, redujo los actos de violencia en muchos puntos. Claro. Es decir, esto no es solamente un asunto de apretar la tuerca, es un asunto también de crear las condiciones para que, por ejemplo, o sea, el continuo completo, desde prevenir, educando en las familias a través de programas sociales que puedan llevar esta educación a las familias para tener herramientas de resolución de conflictos, para tener herramientas para convivencia sana en la comunidad, para tener herramientas de expresión
sana de su malestar o de sus afectos. Por un lado. Por otro lado, tenemos que tener programas, obviamente, de prevención desde la perspectiva policial, patrullaje efectivo, pero también tenemos que tener la parte represiva adecuadamente ajustada, la parte legislativa con buenas normativas en términos de las penalidades que una persona ha de cumplir si comete un delito. Pero adicionalmente a todo eso hay que tener, por ejemplo, programas sociales para quienes han sido víctimas de violencia. Sí. Y quienes han sido sobrevivientes de asesinato. Nosotros tenemos una característica, y con esto cierro la idea, de que aun cuando las estadísticas dominicanas de homicidios han ido bajando, desde el 2022 hasta ahora han ido bajando. Que tenemos unas imágenes ahí, pero la podemos... Sí, pero el dato clave es, aunque ha ido bajando sensiblemente, lo que ha pasado es que se ha ido transportando a las familias. Entonces, no estamos viendo esa misma disminución que las estadísticas nos muestran y que ustedes ven en pantalla ahora mismo, que son estadísticas que muestran que los homicidios han bajado en términos numéricos, ciertamente han bajado, parece ser que es así. Sin embargo, las familias se han vuelto más violentas. Totalmente. Y entonces estamos atendiendo un momento en que, aunque hay menos muertes por homicidio, hay más violencia en las familias y esto genera riesgo de que haya muertes en contexto de vínculos familiares, hermanos con hermanos, hijos con padres, padres con hijas, es decir, está habiendo una situación de violencia que hay que atacar a tiempo. Correcto, muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor César Castellanos, el hombre de IDECID. Para contactarlo o llegar hasta el IDECID, pues está en la Eugenio de Champs, número 5, casi esquina Mercedes Mota, en la Castellana, ahí Prado Castellana. Y el IDECID es el Instituto de Desarrollo y Servicios Integrales de Psicología, acá en Santo Domingo. Teléfono 809-549-7071. 809-549-7071. Gracias de nuevo a nuestro invitado, a usted también por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes. Muy bien.